Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión les voy a hablar sobre diagramas de Bode. Si bien estos diagramas son bastante útiles en ingeniería de control y en general en ingeniería para poder caracterizar en el dominio de la frecuencia la respuesta de algunos sistemas. Bien, estos diagramas, aparte de que nos muestran la magnitud, también nos muestran la fase de alguna función de transferencia o de alguna cantidad compleja, igualmente en el dominio de la frecuencia. La magnitud está representada en decibeles, mientras que la fase está representada en grados. La magnitud de una cantidad adimensional puede ser expresada en decibeles usando la siguiente fórmula, que es 20 veces el logaritmo de la magnitud de la función de transferencia. La magnitud de diagramas de Bode cuyas funciones sean iguales a alguna potencia de f son lineares. Supongamos que tenemos esta función de transferencia, la magnitud, perdón, de una función de transferencia dada por f sobre f sub 0 a alguna potencia n, donde f sub 0 y n son constantes. Se puede expresar la magnitud en decibeles con la siguiente fórmula, que es 20 veces n, el logaritmo de la frecuencia sobre f sub 0. Bien, ahora supongamos que tenemos esta función f sobre f sub 0 al cuadrado. Como ya les había mencionado, estas funciones son lineares y por lo tanto son 20 por n, que es igual a 2, tendremos que una pendiente de 40 decibeles por década. F sub 0 es la frecuencia en la cual la magnitud de nuestro diagrama de Bode será igual a 0 decibeles. Tomemos ahora este ejemplo. F sobre F sub 0 a la 1 tendremos una pendiente de 20 decibeles por década. Caso contrario, F por F sub 0 a la menos 1 tendremos una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y como ya les había mencionado, F sub 0 es la frecuencia en la cual tendremos una ganancia de 0 decibeles. Bien, ahora tomemos un ejemplo práctico, un típico filtro pasabajas. La función de transferencia de este filtro pasada-bajas está dado por esta función de acá, 1 sobre 1 más s sobre rc. Si definimos omega sub 0 como 1 sobre rc y aplicamos un poco de álgebra, tendremos esta forma de acá estándar, que será igual a 1 entre 1 más s sobre omega 0. Bien, ahora tenemos la magnitud. Si aplicamos la definición de la magnitud en decibeles, tendremos que esa cantidad será igual a menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado. Si bien, como podemos ver, esta ecuación no es para nada sencillo poder graficarla a mano, vamos a encontrar cuál es exactamente la magnitud de esta función. Para ello me voy a ayudar de un software libre que es Octave, y aquí cargaré algunos valores. Aquí está mi función de transferencia y voy a plotearla. Bien, tenemos que, como su nombre lo dice, para frecuencias bajas, la magnitud de esta función de transferencia es igual a 0 decibeles. Y para frecuencias altas tenemos que hay una pendiente de menos 20 decibeles por década. Si tratamos de evaluar esta expresión, ya sea como omega, cuando omega sobre omega 0 sea mucho menor que 1, despreciamos este término de acá, nos queda la raíz de 1 y simplemente aplicamos el resto de esta operación y quedamos con 0 decibeles. Caso contrario, omega sobre omega sub 0 es mucho mayor que 1, despreciamos este 1, aplicamos la raíz cuadrada y tendremos exactamente que es omega sobre omega 0, y es por ello que tendremos de este lado una pendiente de menos 20 decibeles por década. Continuamos. Ahora, para la respuesta en frecuencia.
La fase de la función de transferencia está dada por esta ecuación. De nuevo, esta clase de ecuaciones no es para nada sencillo recordarlas o plotearlas a mano. Sin embargo, una buena aproximación sería utilizar la frecuencia sobre 10 y 10 veces la frecuencia. En este caso, la línea continua tenemos que es la función exacta de nuestra función de transferencia, mientras que la línea punteada es una aproximación. En este caso, tendremos que una pendiente de menos 45 grados por década. Y si bien vemos que no es la función exacta, es una aproximación bastante buena para hacer cálculos de nuestros diagramas en frecuencia de diagramas de Bode. Bien, ahora presentemos lo que es un polo, que es el caso contrario de lo que venimos manejando de nuestro filtro pasa baja. Simplemente volteamos la posición de omega 0 y S, y si aplicamos un poco de álgebra, tendremos esta ecuación de acá. Ahora, un cero simple. En este caso, en vez de tener nuestra ecuación en el denominador, simplemente lo tenemos como en el numerador. Y en este caso, un cero invertido. Simplemente, de nuevo, cambiamos posiciones entre omega 0 y S. Como un resumen, el ejemplo que vimos, que era un filtro pasabajas, o también lo conocemos como un polo, su función de transferencia estándar la podemos definir como 1 sobre 1 más S sobre omega 0. Y como ya habíamos sacado el diagrama de Bode, es una ganancia de 0 decibeles hasta llegar a la frecuencia omega 0, y posteriormente tendremos una pendiente de menos 20 decibeles por década. En el diagrama de Bode de frecuencia tendremos que es una, una pendiente de menos 45 grados por década. Ahora, si usamos un polo invertido y lo graficamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para bajas frecuencias tenemos una pendiente de, en este caso, 20 decibeles por década. Vamos a irlo incrementando hasta llegar a 0 decibeles por década. Si bien, si comparamos un polo invertido y un polo simple, vemos que prácticamente es como aplicar una operación de espejo sobre el eje Y. Ahora, un 0. En este caso, tendremos que comienza nuestra ganancia 0 decibeles y posteriormente tendremos una pendiente de 20 decibeles hacia arriba. Ahora, caso contrario, de un 0 invertido, comenzamos con una pendiente de menos 20 decibeles por década, y para altas frecuencias tenemos que llegamos a 0 decibeles. En este caso, nuestro diagrama de fase tendremos que ahora son 45 grados por década la pendiente de nuestro diagrama de fase. ¿Ok? Ahora vamos a obtener, vamos a dibujar a mano este diagrama de Bode de esta función de transferencia. Podemos aquí identificar que tenemos un polo cuya frecuencia de corte es en 1000 Hz, y otro polo cuya frecuencia está en 5000 Hz. Entonces comenzamos a dibujar. En este caso comenzamos en 0 dB, ¿sí? Comenzamos con una línea recta y posteriormente una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Okay? Y vamos a continuar con esta pendiente hasta que nos encontremos con la nueva frecuencia, con el nuevo polo a 5K. Voy a poner aquí, esto es 1K, 1 kHz, ¿ok? Y nos vamos a mantener con esta pendiente de menos 20 decibeles por década hasta que encontremos por acá la nueva frecuencia del nuevo polo
esto va a agregar una pendiente de menos 20 decibeles por década. Pero en este caso, ahora esta pendiente tendremos que es menos 40 decibeles por década. ¿Ok? Ahora tomemos el ejemplo de esta segunda función. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un 0 y un polo. Tenemos un 0 en 500 Hz. Entonces comenzamos a dibujarlo. No, perdón. Un 0. Entonces tenemos que comencemos en 0 decibeles. ¿Sí? 0 dB. Y comenzamos a subir 500 decibeles a una frecuencia de 500 Hz, perdón. Y esta pendiente son 20 decibeles por década. ¿Ok? Posteriormente tenemos un 0 a 1 kHz. Ahora, bien, ¿qué es lo que nos encontramos en este caso? Tenemos ya una pendiente de 20 decibeles por década. Este polo de acá va a aportar una pendiente de menos 20 decibeles por década. Es decir, en este caso se va a cancelar y vamos a tener por acá una frecuencia, una magnitud plana y así nos vamos a continuar, ¿ok? Y este nuevo cambio se va a dar a 1 kHz. Bueno, y de esta manera es como podemos ir construyendo diagramas de Bode, ya sea de magnitud o de fase, a mano, usando unas muy buenas aproximaciones y estar evitando tener que usar ecuaciones tan complejas. Gracias.